Muy buenos días, queridos alumnos. Les saluda el profesor César Brita Sandoval del área de comunicación de Colegio Innova Vygotsky School. En esta oportunidad para atender el curso de lenguaje dirigido a los alumnos de quinto y sexto grado de primaria. El tema que convoca la reunión será el tema 4, conjunción verbal, condición simple. Muy bien, sin mayores preámbulos, empecemos. Bien, la primera pregunta que habrá que abordar será ¿qué se entiende por condición simple? Bueno, la condición simple. Tiempo verbal relativo, también llamado potencial, claro, porque todavía no se realiza, que expresa una acción futura, como no se realiza se ubica en una proyección futura, considerada desde el pasado. Por supuesto, para que yo me refiera al futuro, debo estar en un tiempo presente o pasado, pero no en el futuro mismo, y que se utiliza para expresar matices de probabilidad o posibilidad. Ajá. Matices quiere decir una posible concretización de un evento. Entonces, como todavía no se puede comprobar que eso va a pasar, o no se puede afirmar que esto va a pasar, entonces entra en una condicional, ¿no? Entra en una posibilidad, en una probabilidad, para ser más claro, ¿no? Dentro de esta conjugación verbal se distinguen dos tipos de condicional. Esto es importante, ¿eh? Existen dos tipos de condicional. La condicional simple, que responde al, digamos, subtema del tema que estamos viendo, condicional simple. Por ejemplo, cantaría, yo cantaría, él cantaría, que indica una acción imperfecta, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no dice yo cantaré o él cantará, ¿no? Donde, si bien está en futuro, la acción está cerrada. En cambio acá dice cantaría. Al ser condicional y al ubicarse en este relativo, se ubicaría en un condicional simple porque no, la acción todavía se indicaría en una acción imperfecta o inacabada. Y en cambio la condición o la condicional perfecta, como podría ser habría cantado, señala una acción perfectiva o acabada, ¿no? Claro, todo dirigido en el futuro, por supuesto, en el tiempo futuro. Muy bien, ¿qué se entiende por condición simple? Es, digamos, la definición teórica que hemos abordado ahora. Veamos algunos ejemplos cuando el verbo es regular. ¿Qué quiere decir que el verbo sea regular en una condicional simple? Lo que quiere decir es que el lexema o raíz, o si quieres morfema léxico, es lo mismo, no varía en las conjugaciones que se pueda ir articulando. O sea, en las conjugaciones el lexema sigue siendo el mismo. Como el lexema sigue siendo el mismo, entonces los verbos se consideran regulares. Por ejemplo, yo puedo decir yo compraría, si utilizo el verbo comprar. En vender sería yo vendería y en abrir yo abriría. Y si se dan cuenta, mantienen el lexema y se utiliza en este yo el sufijo ia en las tres, digamos, variantes verbales. En los tres verbos, haría y, perdón, ia son los sufijos que completan el lexema comprar. Comprar, vender, abrir. ¿Ok? Listo. Tú, en segunda persona singular. Tú comprarías, tú venderías y tú abrirías. El mismo efecto. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene el lexema inamovible, pues son regulares, y los sufijos son prácticamente, o sea, son los mismos. Acá en tú sería ias, ias, ias. Tú comprarías, tú venderías y tú abrirías. ¿Qué pasa con el usted, no? Compraría, vendería y abriría. Es similar a la primera persona, el yo. Él o ella, en tercera persona singular, compraría, vendería y abriría. Y acá vamos a ver todas las combinaciones de estas primeras personas, pero en plural. Si se dan cuenta, el lexema se repite sin alteración alguna porque estamos ante verbos regulares y el condicional simple se va a mantener en los sufijos o se va a rastrear en los sufijos empleados para consignar dicha condición simple, me refiero, en los diferentes verbos. Comprarías, venderíais, abriríais, compraríais, comprarían, venderían, abrirían, comprarían, venderían, abrirían.
Un ejemplo en una oración podría ser: me gustaría, gustar, ganar la lotería, viajar al Caribe. Otra cosa que hay que mencionar, que estos verbos regulares, por ejemplo, acá lo estamos viendo a partir de los verboides, ¿no? Y su terminación es ar, er, ir. Comprar, ar, vender, er, y abrir, ir. Muy bien, vamos a ver otra tabla, que serían verbos regulares, todavía regulares, pero digamos en una segunda versión para afirmar ideas. Vimos primera, segunda, tercera persona, primera, segunda y tercera persona, pero en plural, acá los tres primeros en singular: amar, comer, vivir. Los verbos que estarían acá en verboides: ar, er, ir. Entonces sería yo amar, yo amaría. Y amar se sigue repitiendo tal cual, porque estamos ante verbos regulares. Lo mismo que comer: yo comer, comería, comer, comer, comer. Y vivir, 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 vivir. Entonces los sufijos, digamos, también se mantendrían según la persona gramatical. En este caso la primera persona gramatical simple: yo amaría, yo comería, yo viviría, tú amarías, tú comerías, y o tú vivirías, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, se mantiene el lexema y también se mantienen los sufijos que corresponde a cada persona gramatical, ya sea en singular como en plural. Muy bien. Ahora, pero eso sucede con la conjugación con verbos regulares. ¿Qué pasa con la conjugación de verbos regulares? ¿No aparecería un condicional simple? Sí, 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 claro que sí. Existen verbos irregulares también del condicional simple. Esto es lo que justamente vamos a señalar. Son los mismos, ¿no?, que los del futuro simple, obviamente. Pero ¿por qué se llama conjugación irregular? Porque en estas conjugaciones ese lexema va a variar. Ese lexema variaría de este verboide que se está utilizando como base léxica de las palabras, repito, en una condicional simple proyectada en un futuro simple. Veamos además, ¿no?, digamos, esta irregularidad, por lo tanto, esta clasificación o nominación de verbos irregulares. Caber, cabería o cabría, cabría. Entonces acá vemos una alteración del lexema. Decir, deciría o diría, diría. Entonces vemos el cambio de la raíz. Haber, habería o habría, habría. Vemos el cambio en el lexema, digamos. ¿No? en el lexema, como hay una alteración, porque estos son verbos irregulares. Poder, podería o podría, podría. Alteración del lexema. Poner, ponería o pondría, pondría. Alteración del lexema. Querer, querería o querría, querría. Alteración. Saber, sabería o sabría, sabría. Alteración. Salir, saliría o saldría, saldría. Cambio entonces ahí del lexema. Tener, tenería o tendría, tendría. Cambio en el lexema. Valer, valería o valdría, valdría. ¿Correcto? Venir, veniría o vendría, pues vendría. ¿Listo? Estas conjugaciones se marcan en esta condicional simple, porque dice cabría, diría. Todavía la acción es potencial, digamos, está condicionado. Podría pasar como que no. Y además está en una condición de verbo imperfecto. Esto sucede con los verbos irregulares, porque los lexemas, porque son irregulares, porque los lexemas hacen las conjugaciones en ese futuro simple, mediante la condicional simple, para la redundancia, se alteran, como habíamos visto a continuación. Muy bien. Veamos entonces otra fórmula, ¿no? Digamos, cuando se le coloca el sí condicional sin tilde, ¿eh? El sí condicional es sin tilde, más el imperfecto subjuntivo que lo va a acompañar, ¿no? Digamos, seguido por un condicional. ¿Ok? Fíjense, esta estructura me parece bastante interesante, porque lo solemos encontrar en varios textos, inclusive en la construcción oral, digamos, de una conversación. ¿Ok? Repito, el sí sin tilde, porque es un condicional, el imperfectivo conjuntivo que acompaña ese sí, o que lo sucede, viene después, y después la condicional. Veamos una oración. Si tuviéramos una casa grande,
organizaríamos muchas fiestas. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que para organizar una fiesta necesito tener una casa grande. ¿Cómo lo construyo para que esto quede claro? Coloco el sí condicional, sí. No de afirmación, sí. Y el imperfecto subjuntivo. Si tuviéramos, y aparece después el condicional, organizaríamos. ¿Te das cuenta? Claro, porque necesitas eh, una condición previa para la organización, ¿no? ¿Cuál es la condición previa para organizar estas fiestas? Pues si tuviéramos, ¿no? Como no lo tenemos, entonces no se podría organizar. Si lo tuviéramos, ¿no? Una casa grande, si tuviéramos una casa grande, tuviéramos el imperfecto subjuntivo, podríamos organizar muchas fiestas. Ese es un ejemplo. Veamos otro. Si ustedes tuvieran más tiempo, irían al gimnasio todos los días. Otra vez, ¿no? Otra condición. Para ir al gimnasio necesito que más tiempo, necesito tener más tiempo. ¿Cómo manifiesto esto en la fórmula estructural firme, adecuada para poder identificarlos? Bueno, simple. Coloco el condicional sí, sin tilde, repito una vez más, y el imperfecto subjuntivo. Si tuvieran. O sea, si ustedes tuvieran. Y ahí está el condicional. Irían. Si tuvieran más tiempo, si ustedes tuvieran más tiempo, pues irían al gimnasio. Como no lo tienen, entonces no pueden ir al gimnasio. Entonces ahí está la condición, ¿no? La condición está acá. Entonces está marcando ahí la condicional. Fíjense, repito de nuevo la estructura, la fórmula. Sí condicional, imperfecto subjuntivo y después el condicional que se suma, digamos, más adelante o a continuación. Veamos el tercer ejemplo. Si Alberto tuviera novia, saldría con ella todos los fines de semana. Claro, para que salga con ella todos los fines de semana, necesita de qué? Necesita de Alberto, perdón, necesita de una novia. Para que Alberto pudiera saldría con ella, necesita una novia. Entonces, mira, si Alberto está condicionando, ¿no? Si Alberto tuviera novia, no tuviera, conjuntivo ahí. Si tuviera, pues saldría, y está el condicional, ¿no? Saldría con ella todos los fines de semana. Si es que no sucede esto, pues imposible que pueda salir con alguien. La 4 también igual lo podemos abordar. El sí incondicional, ¿no? El sí condicional. Si el profesor tuviera más paciencia, sería más tolerante con los estudiantes. Si el profesor tuviera más paciencia, sería más tolerante con los estudiantes. Si el condicional imperfecto subjuntivo, si tuviera. ¿Quién? Él, pues si él tuviera, ¿qué cosa? Más paciencia, entonces sería más tolerante. Quiere decir que como no lo tiene, esto está en suspendido, ¿no? Esto no se puede afirmar. No es tolerante porque no tiene lo que debería tener, que es paciencia. Entonces fíjate, el sí condicional, el imperfecto subjuntivo y por ende el condicional. Y vamos a ver entonces el último ejemplo, ¿ya? Si yo tuviera amigos en México, los visitaría en el verano. Para visitar estos amigos, perdón, para visitar a alguien en el verano necesito estos amigos en México. Entonces, si de nuevo el condicional, imperfecto subjuntivo, si tuviera, viera, entonces aparece el condicional, los visitaría. Si no los tuviera, pues es imposible que eso suceda. Esto pasa con la fórmula el sí en imperfecto subjuntivo más el condicional. Muy bien. Profe, pero y esto es con el condicional simple, bacán, pero ¿qué pasa con el pretérito perfecto compuesto? ¿No? Donde la acción, digamos, no es imperfecta, sino está cerrada, es perfecta. Ok, entonces saldría así, ¿no? Tendría que construir. Los verbos sería yo habría estado, tú habrías estado, ¿no? Igual está futuro, igual está en futuro, si no, es simple. Él o ella, o si quieres usted, habría estado. Nosotros o nosotras habríamos estado. Vosotros o vosotras habríais estado. Ellos, ellas, ustedes habrían estado. Entonces, de esta manera se señala el modo indicativo en su aspecto, digamos, completo, ¿no? Perfecto, mejor dicho, perfectivo o perfecto de este pretérito. Bueno,
vamos a pretérito en el pasado, ¿no? Vamos entonces acabando este pretérito perfecto compuesto, compuesto porque tiene dos palabras formando el verbo, ¿no? Digamos, este verbo auxiliar y este verbo principal que forman, digamos, los dos, el verbo, ¿ya? Si lo estructuramos o desestructuramos, desplegamos, habría un verbo auxiliar y el principal, pero los dos forman el verbo de la oración. Yo habría estado cansado, tú habrías estado perdido, perdido, perdida. En fin, vamos a ver la verificación del aprendizaje entonces. Parece que hay problemas con la diapositiva. A ver, vamos, no nos demos por... Ahora sí. Uy, caray. Bueno, no hay... Vamos a verlo por acá. Ok, no dice en ejercicio, todo tipo de verbos, escribe los verbos en condicional simple. Estos son los ejercicios que deben estar transcritos en el cuaderno y completados. Dice me de encantar, escríbese acá lo que corresponde al verbo en condicional simple, acompañarte en tu aventura. Mis vecinos dijeron que no, de necesitar, te va a estar siempre en estos verboides, ¿no? Para que tú puedas construir el verbo en condicional simple, acá con respecto a necesitar, acá con respecto a encantar, acá poder, ¿no? No, tu poder, acá pedir, pero nosotros, y acá valer. Esas casas, no sé, cerca de 300.000 euros hace 5 años, ¿no? Ese es el costo. Entonces tienes que utilizar la conversión, digamos, de estos verboides en verbos condicionales simples y colocarlos en esos espacios en blancos o en líneas. Listo, eso es todo, muchachos. Ya saben, quédate en casa.